Hola, buenas noches. Bienvenidos a nuestro live de esta semana. Voy a arrancar dándoles la bienvenida a los nuevos seguidores de esta escuela. Esta semana tenemos 100 nuevas personas que han llegado, entonces con todo el amor aquí para servirles. Pueden preguntar lo que necesiten en cualquier momento. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, Marti Calú. Y pueden preguntar aquí en el live o luego si se les ocurren preguntas o si prefieren en privado por mensaje directo, lo que para ustedes esté bien, sobre cualquier tema alrededor de lo que hemos estado hablando, no solamente en los lives, sino también en las publicaciones y demás temas de la escuela. Bueno, entonces vamos a empezar con un tema que es muy bonito, es muy profundo y que puede llenar nuestra vida de magia en el sentido de que las cosas fluyan mejor, de darnos cuenta que hay una protección divina o celestial o como ustedes quieran llamarla, la fuerza, la luz, lo que nos rodea, más allá de estar solos por aquí como con todas las cargas en nuestros hombros individualmente. No, resulta que podemos contar con mucha ayuda y una ayuda que además se las sabe todas y que es muy bondadosa, misericordiosa, amorosa y sabia, que sabe qué es lo que más le conviene a todos en una situación. La ayuda, yo la llamo la ayuda celestial. Y esa ayuda quiere que estemos libres de sufrimientos, de bloqueos innecesarios, de ir por caminos que son ilusorios, que son fantasiosos y que no nos van a llevar a algo satisfactorio, que no son lo que nos corresponde para nuestra evolución, para nuestra mayor felicidad o satisfacción. Esa sabiduría lo sabe por encima de nuestros deseos. Hola Juliana, ¿cómo estás? Gracias por la atención, siempre bienvenida y bueno, gracias también por siempre te conectas a los lives, qué rico. Entonces, les decía que hay caminos que la vida o la sabiduría celestial ya sabe que no nos van a traer ni paz ni satisfacción, aunque nosotros desde nuestra visión limitada en un momento dado digamos, ay, sí, sí, yo sí quiero seguir este camino, yo sí quiero que esto se me dé, llámese relación, llámese, hola, llámese un viaje, unos estudios, un proyecto. Entonces hay caminos que queremos desde nuestra mente, pero que no nos convienen, que a la larga van a traer complicaciones y eso lo sabe la guía celestial. Entonces, si empezamos a contar, a observar sus señales, no nos van a forzar, no se trata de que nos prohíban cosas, no. Esa guía no es autoritaria, sino de suavemente mostrarnos y decirnos por ahí no, o por ahí sí. Eh, y darnos cuenta luego que nos convenía seguir la voz de esa guía. Entonces, conocer un poco cuáles son las señales, cómo seguirlas y cuándo no son señales o cuándo sí, que es una pregunta muy típica, nos puede ayudar muchísimo a fluir más como el agua. Por eso en la invitación de este live hay un río, porque el agua representa un río con curvitas, como la mayoría de los ríos, no son rectos, y rocas y obstáculos dentro del río. Pero el agua fluye, el agua no se estanca, el agua busca el camino por entre las roquitas para pasar. Y fíjense que el agua para pasar no rompe la roca, no está peleando con la roca, ¿no? Es que el agua es simplemente se deja llevar, se deja fluir y ya, y pasa sin mayor esfuerzo, ¿no? El agua no está haciendo esfuerzo, pasa. Por eso cuando hay escapes de agua y todo se cuelan por los laditos, busca el camino el agua. Es lo mismo que buscar la solución a algo cuando hay obstáculos en nuestra vida. Siempre hay soluciones y enfocarnos en que la mente fluya en acciones, en ideas creativas hacia esas soluciones
Es muy poderoso, muy satisfactorio abrirnos a esto, a quiero fluir en esto, cómo fluyo ante esta dificultad. Y ahí contamos con la guía divina. Nos puede llegar de muchas maneras y veremos que las soluciones siempre son fluidas. Las soluciones que vienen así de la guía divina son muy fluidas. No hay sufrimiento ni sobreesfuerzo. Claro, hay que actuar muchas veces, por supuesto, pero la acción puede ser en paz, en armonía, sin sacrificar la salud ni cosas extremas y sin dañar a otros. Esa parte es súper bonita, en el sentido de que nadie tiene que perder para que otro gane, como este tema que está en nuestra cultura de la competencia, es que si este gana, no sé, en las empresas, si esta empresa gana un cliente, esta otra lo va a perder. No, no es así, no es así desde la óptica celestial, desde las soluciones divinas, no es así. Hay suficiente, infinita abundancia para todos. Es ir rompiendo todas estas ideas que no son del reino de los cielos, que nos corresponde vivir. Poco a poco nos iremos despertando a esta realidad del reino de los cielos, acá en la tierra, en nuestra propia vida. En situaciones pequeñas como las que estoy mencionando, como en una simple dificultad de encontrar una solución. Y como siempre me gusta ir a lo práctico, aterrizar todos estos conceptos que parecen pues de libros teóricos, místicos o cosas así a veces. Ahorita que estaba hablando de esto, recordé una situación en la que necesitaba una solución y me llegó la guía. A veces las señales no son coincidencias que apuntan hacia que uno haga algo, a que alguien le dijo a uno algo sobre un tema y uno no le contaba a la persona que estaba pensando en eso, cosas así. No siempre son así. A veces son señales de lo que hay que hacer muy concretas. El ejemplo que voy a dar es cuando en un momento dado buscaba una solución a algo muy práctico. Estaba haciendo un trasteo y como yo dicto clases de danza árabe para mujeres, tengo espejos en un salón muy grande. Entonces el salón, pues los espejos se llevaban mucho tiempo ahí pegados y para zafar esos espejos, según los señores del trasteo, eh, era necesario hacer mucha fuerza y se podían quebrar. No se comprometían no salían fácilmente a que salieran bien. Entonces trataban y yo de repente, pero perder los espejos. Y de repente me acordé de la guía divina. Solo es tener una intención y preguntar. Esto debe tener una solución. Quiero fluir como el agua, fluir hacia la solución. Dime, mándame una señal. ¿Qué hago? Padre Celestial o como ustedes los quieran llamar. Quiero saber qué debo hacer. Y solo fue poner la intención y me llegó una idea de algo que yo sé que ese pensamiento vino inspirado porque no es algo que yo recordara, era algo que se me ha olvidado de hace mucho tiempo atrás. Y es que tenía guardada, así, ¡pum!, llegó el pensamiento tal cual, parece que viniera de ningún lado. Aparece simplemente en la mente. O sea, que ¿de dónde salió esto? Yo nunca pienso en esto. No estaba buscando una solución yo, no. Me puse en plano receptivo para dejarme guiar. Y ahí fue cuando llegó el pensamiento, el recuerdo de una espátula muy grande para tortas que no había estrenado, pero la había comprado hace como 2 años. Entonces, pues no, ni me acordaba que tenía esa espátula. O sea, el caso es que me llegó el pensamiento, claro, esa espátula, porque el señor me decía que necesitaba algo delgado para hacer un poco de presión, porque si era algo grueso como lo que él tenía, lo quebraba, el espejo es delgado. Entonces, apenas me llegó el pensamiento, le dije, espere, que ya creo saber cómo lo vamos a resolver. Impresionante porque la fuerza de la sabiduría celestial sabía exactamente que era el grosor perfecto para lo que necesitábamos.
Entonces casó perfecto con el mini huequito que había entre la pared y el espejo según el grosor también es la fuerza que se hace y salió facilísimo el espejo gigante y así yo con el otro espejo también. Y esto me lleva también a recordar una frase de un libro que he mencionado varias veces acá en los lives y es que el, el Padre sabe lo que necesitamos antes de que se lo pidamos. Y eso rompe esquemas también porque estamos acostumbrados por las religiones, también por como información de tipo de tipo desarrollo mental o programación mental, ley de atracción, cosas así, a siempre estar pidiendo. Es decir, voy a programar tal cosa, voy a pedir tal cosa, voy a imaginarme tal cosa, o por favor voy a rezar para que pase tal cosa. Resulta que esta frase te dice, no es que ni siquiera es necesario. Ok, es bueno saber dirigir la mente, porque la mente tiene poder, es verdad, no lo vamos a negar. Pero resulta que aunque tú no lo pidas, la divina providencia, digamos, llamémoslo así, o la sabiduría divina protectora y amorosa, sabe que vamos a necesitar algo. Ya lo tiene previsto. Nos cuidan tanto que van más allá del camino diciendo, ella va a necesitar o él va a necesitar tal cosa en tal momento, ahora no lo sabe, vamos a preparar las cosas para que eso esté disponible cuando esa persona lo necesite. Y uno se empieza a dar cuenta de estas leyes tan hermosas en su vida. O sea, no es, les he dicho antes que esta información no es de tipo religioso, vinculado a una religión, no. Es algo práctico, espiritualidad práctica, sencilla, espiritualidad porque va más allá del plan, de lo físico. Es tomar conciencia de o sentir en nuestro corazón, comprobar por nosotros mismos que existe una ayuda divina, amorosa y sabia, que hay unas leyes divinas, que estamos cuidados y protegidos. Cuando entre más nos abrimos a esto, por eso es bueno poder repasar la información, todos los lives quedan grabados y todo esto, o lecturas que de muchas formas se explican estas mismas ideas en muchas escuelas de sabiduría. Pues más vamos a manifestarlo en nuestra vida, porque si la mente se cierra, hay también unas leyes que tienen que ver con la mente, y es que pues tú no vas a poder ver fuera de ti, en tus experiencias, lo que tú crees que no es posible, que no es cierto. Entonces, al menos el primer paso es abrirse a la posibilidad. Vamos a probar a ver si esto fuera cierto. Qué hermoso, ¿verdad? O sea, solo imaginar que hay algo, alguien que se ocupa por nosotros de que no nos falte nada. Entonces me van a decir, no, pero qué, mira todo lo que falta en el mundo, hay mucha carencia, mucha enfermedad. Sí, es verdad, es verdad. Lo que pasa es que todo tiene su aplicación y su razón de ser. Sí hay personas en experiencia de carencia, pero también podrán comprobar que cuando una persona, si miramos dentro de la mente de quienes estén en carencia o de quienes estén en abundancia en cualquier área de su vida, se empieza a abrir a estas ideas cuando su vibración es alta, cuando su mente es clara, cuando conoce más este tipo de información, es más consciente de su esencia divina, pues cada vez menos va a ser correspondiente con experiencias de carencia. Entonces tampoco esas experiencias son casuales. Lo natural es que estemos en abundancia, pero en este mundo pues hemos llegado a pensar que que es natural la carencia de salud, la carencia de dinero, la carencia de oportunidades, de relaciones bonitas y no, eso no es lo natural. Eso es algo que se ha fabricado desde la mente de las personas en su lado del ego, en su lado de confusión, de creencias que no son verdad. Y entonces afuera son proyectadas y respetadas por el universo, porque pues no nos pueden obligar
a cambiar de pensamientos. Entonces, en la medida en que alguien piensa algo, pone su atención en algo, se la pasa dando vueltas sobre ciertas ideas que pueden ser negativas en cuanto a carencia, pues eso es respetado y afuera hay una correspondencia con lo que pasa dentro de la persona. Va a vivir situaciones de carencia. O sea, no, en el fondo no es que haya mala suerte, buena suerte, injusticias, no, no es como nos han dicho. De nuevo, esto no es para creerlo, es para comprobarlo cada uno. Entonces, en fin, yo esa espátula no la compré para una situación así, yo no que me voy a imaginar que iba a necesitar eso para, de hecho ni siquiera la he usado, ya pasaron como 4 años más. Nunca he usado la espátula, pero algo me hizo comprar eso tan, yo cuando la compré dije, pero es tan exagerado, la encargué por medio de otra persona a unos distribuidores de cosas de pastelería, pero fue como un error, yo no sabía que iba a ser así de grande o si no lo habría pedido. Entonces, esa es un ejemplito que quería dar al respecto. Bueno, entonces vámonos al grano. A ver, hay varias, con respecto al fluir, hay varias, vamos a llamarlas leyes, como situaciones puntuales donde la vida nos puede estar avisando. Voy a ir de una a la primera. La ley del sí o del no. Pregunta a la vida si algo te conviene o no. Libre de el prejuicio de antes de preguntar, decir sí, esto tiene que ser así, porque yo quiero esto, porque tiene que ser así, porque sería maravilloso, porque es lo que más me conviene. No, hay que cambiar el orden en que pensamos las cosas. Eso no es tan armónico. Primero es, ¿será que me conviene? ¿Será que está me va a traer realmente esto satisfacción, paz? Aunque se vea maravilloso por fuera, porque no sabemos, hay que entender eso con humildad. No sabemos qué hay más allá de muchas apariencias, no sabemos qué va a pasar a la vuelta en la esquina, no sabemos si nos conviene vivir más en un lugar o en otro, cosas así, ¿no? Aunque nos pinten que tal país sería maravilloso, de pronto no es el momento o no es el lugar. Entonces, preguntar. Primero, ¿cómo preguntas? Actuando, simplemente, y a ver que la vida te diga sí o no. ¿Actuando qué es? Sí, voy a poner el ejemplo que di ahorita de vivir en otro lugar. Supongamos que alguien quiere saber, me conviene vivir en otro país y quiere fluir con la situación de una manera armónica en tal país. Ok, entonces, pregunta la vida actuando, haciendo acciones para irte. ¿Qué tendrías que hacer para poder irte? Entonces gestiona una visa, revisa qué presupuesto tienes, investiga sobre el país, ¿sí? Acciones. No es tampoco quedarse uno con el ojo cerrado, a ver, dime si me conviene o no. No, porque eso puede ser engañoso, ya voy a explicar por qué. Esas señales a veces así de que alguien en la mente me dijo, ve a tal lugar o no vayas a tal lado. Eso a veces he visto que funciona, a veces no. Hay que tener un poco más de práctica con esos mensajes antes de hacerles caso. Ya ahorita voy a ejemplos de eso. Entonces, las acciones, miren que estoy hablando de cosas concretas. Son actos, como ir a una embajada a ver qué requisitos hay para una visa, si las están dando o no, si yo cuadro en los requisitos y intentar hacer un trámite a ver qué obstáculos surgen, cosas así. Cuando algo conviene, cuando vas a fluir con la vida, con lo que corresponde para tu mayor satisfacción, puede que haya obstáculos. Claro, a veces debemos ser persistentes. Esto no quiere decir que fluir sea no hacer nada, la vagancia o la inercia. No, muchas veces hay que enfrentar obstáculos y ser terco en el sentido de no dejarse caer y quedarse ahí en el piso, sino levantarse, seguirlo intentando, perseverar. Sí, muchas veces. Pero observa qué tipo de obstáculos son. Y si ya son exagerados, como ya cosas que normalmente no pasan, como muy raras, y ya son más de 5 obstáculos,
Ahí, ojo, abran los ojos porque investiguen más a fondo porque ahí puede ser una advertencia no, mira, por ahí no es. Y eso tanto obstáculo y obstáculos tan raros que normalmente no pasarían, pueden estar mostrándote es protección para ti, protección. Eh, Supe de alguien, por ejemplo, que se empeñó en algo que aparentemente es muy positivo, como irse a estudiar, a hacer una maestría a Alemania, a otro país. Y empezó a tener obstáculos raros, porque le salió un crédito, o sea, que uno diría, bueno, le salió el crédito, pero después que le salió, no se lo giraron, siendo que ya le había salido. Entonces, pero si ya me salió, luego tuvo un problema. eh, fue un familiar cercano, se enfermó ya justo cuando estaba planeando todo el viaje y no había quien cuidar a la persona y quien se hiciera responsable. Entonces era muy difícil de sortear. Y ya cuando él se empeñó, pero tuvo como 7, 8 obstáculos así muy complicados, ya fue el otro que fue, el último fue rarísimo, lo dejó el avión, ya cuando se iba, o sea, ya, o sea, que no lo dejaron un avión para un viaje tan importante, y no fue por negligencia de él. Era como si, y miren que ahí también pueden operar lo que muchos llamamos los ángeles, trataran de protegerlo de que no se fuera, porque ya luego les explico qué pasó en ese viaje. Hubo como un accidente camino al aeropuerto, pero antes de eso hubo muchas advertencias, así demasiados obstáculos extraños, extraños. Eh, lo del préstamo, por ejemplo, era que le habían prometido, ya me acordé, que como que le habían prometido una tasa o algo así en el préstamo para poder hacer los estudios y luego le duplicaron la tasa de interés y él ya iba a firmar y se dio cuenta que estaban mal los términos, que le habían ofrecido algo mucho más económico. Y ya eso pues es un error y habría que aclararlo, pero la persona estaba tan empeñada en, en hacer y en lograr lo que pensaba que era lo mejor para él, que no importa, yo firmo, yo veré después cómo pago esto, no sé qué. Sí, pero eso es raro, o sea, es raro que te ofrezcan un préstamo en entidad seria y luego te dupliquen la tasa de interés. Y así tuvo obstáculos muy extraños. Alguien le ha prestado un dinero y eh, le dieron como un cheque de gerencia, una parte que le faltaba para el dinero, un familiar, y cuando fue a pagar con ese cheque le dijeron que la firma era falsa y no, era verdadera, era de un familiar. Entonces le tocó rectificar todo con el familiar, que el familiar llamara al banco, que era verdad, que era de su firma, bla, bla. Bueno, como obstáculos así que normalmente no son los más usuales. Y de nuevo cuenten el número de veces que pasa, porque ya si son, para no caer tampoco en la falta de perseverancia, es como tener un equilibrio. Ni que se vuelva terquedad ya porque la vida te está mostrando que por ahí no es, pero tampoco que sea falta de perseverancia. Entonces por eso se deben contar y decir, bueno, yo voy a sortear 1, 2, 3, ¿cuántos obstáculos ha habido? ¿Cuántos? 4, 5, 6, 7. Si ya te pasaste de 7, ya son muy raros. Pues, ojo, ¿sí? Así sea para casarte, para algún, ojo, porque puede ser una protección, ¿sí? Por algo está pasando, algo está ahí pasando. Bueno, entonces, ¿qué pasó después con la historia de este señor? Que sí, él se fue, pudo hacer sus estudios, pero primero no era tan wow como lo que él pensaba, que le iba a encantar el tema, que era algo que realmente le aportaba lo que él quería aprender. No había como mirado más a fondo el programa de estudios, pero ya estando allá, pues dijo, no, pues ni modo, pues termino esto. Luego llegó de nuevo a Colombia, el compromiso era volver y no encontraba trabajo en lo que estudió. Entonces era como que no le ofrecían nada, le ofrecían hasta menores salarios que el que tenía cuando se fue, porque no valoraban lo que él había estudiado ni encontraba cosas en el área en el que él se fue a estudiar allá.
En todo eso, digamos que la vida o los ángeles de la persona ya lo sabían. Era mejor que no se empeñara en ese estudio, de pronto en otro país, en otra universidad, en otro momento, pero no en ese. Pero la persona no vio las señales. Entonces, ¿qué pasó después? Que como no conseguía trabajo, no tenía plata para pagar el crédito. Y además era carísimo. Mejor dicho, enredó su vida de una manera, empezó a entrar en mucha angustia porque pues siguió y luego cayó en cuenta, pero si es que he debido atender que había ciertas señales como advirtiéndome que no me fuera, que no hiciera ese viaje. Y así, es solo un ejemplo, pero puede aplicar a muchas áreas de la vida. Recuerdo a alguien que tenía una relación de pareja más o menos, pero ella dudaba si debía casarse o no, pero él era como un poco agresivo con la gente en la calle, armaba problemas, entonces ella será, pero es que voy a vivir con él toda mi vida, no me quiero divorciar, no sé qué. Pues empezó como a preguntarse y a preguntarle a Dios, muéstrame. Pues el hombre un día llegó y la mechoneó, la tiró al piso porque ella opinó mal de la música que a él le gustaba. Ella dijo que esa canción era muy fea. Y entonces sí y eso, pues hay personas que pues sí, tienen problemas con las opiniones de los demás, con la ira. Entonces, ese solo detalle hizo que le dijo, usted no me respeta, me provoca, la agredió físicamente. Y aún así se casó. Interesante, ¿no? O sea, por supuesto es muy respetable, pero el punto es que hay señales, o sea, es raro, ¿no? Que alguien se ponga así por una canción o porque uno dice una opinión de una canción. Eso es una señal importante. Y lo que la persona me decía es que, bueno, pero es que yo tengo una fiesta de 100 invitados, está todo organizado. Eso es una bobada, una canción. Además, él ya me prometió que no lo va a hacer de nuevo. Eh, cada situación, yo no soy quien para decirle a la persona, no lo hagas, sí lo hagas, pero empezar, sí le pedí que examinara más señales, porque normalmente no es solo una señal, cuando algo no nos conviene, hay muchas y seguidas, y son como así de cositas que se salen de lo normal, entonces, o son muy repetitivas, ¿sí? Eh, pues por ejemplo que otra señal que esa persona mostraba era que en los restaurantes terminaba gritando a los meseros, pegando puños en las mesas, o sea, una persona con muchos problemas de ira. Entonces, y eso estaba pasando, y le decía que era que estaba pasando muy seguido, que era que estaba nervioso por el compromiso, en fin, entonces pues y añadámosle más señales, o sea, a esa situación, por ejemplo. Tengo permiso para contar estas cosas, no voy a decir el nombre de la persona, por supuesto. Yo soy consejera y me entero de muchas, como de la aplicación práctica de muchas situaciones. Em, Ella ya tenía antecedentes de un patrón, de patrones de relaciones con agresión física. Una de esas agresiones con otra pareja anterior la llevó a una clínica de los golpes que le dio la expareja. Su mamá, su abuela, o sea, también habían tenido ese patrón. Entonces, cuando hay un patrón y alguien se comporta tan rarito, o sea, es como que, oye, puedes ir a estar hacia ese patrón. Y así, solo por mencionar algunas señales. Entonces, tener la mente clara, saber qué nos espera más allá del camino, nadie es un adivino para saberlo, pero sí la divinidad sabe por dónde es la cosa, por dónde vamos a tener sufrimiento y por dónde no. Y qué sufrimiento podríamos evitarnos. Es que ese es el punto, que hay situaciones en que si uno mira hacia atrás dice, tuve muchas señales, si hubiera hecho caso a lo que me estaba indicando la guía divina, me hubiera ahorrado tantos dolores de cabeza, no era necesario pasar por toda esa situación tan desagradable. ¿Ven? Ese es el punto. Y así es como a todos nos puede haber pasado, a mí también me ha pasado. Entonces es como que digo, la próxima vez voy a estar más atenta.
No me voy a encaprichar de que es que esto se ve maravilloso y es que la fiesta o la boda o la... No, es que puede ser algo que afuera se vea lindo, lindo. La superficie es muy engañadora, es como las tortas deliciosas que se ven. Yo veo unas tortas, incluso salen veganas, tortas así, súper decoradas. Y, sí, a ver, bueno, en fin, no es por ser criticona, pero es que uno, es solo para ilustrar un ejemplo, ni decir que es que las que yo enseño son muy especiales, no, no lo voy a decir desde el ego, sino que más allá de la superficie de una linda foto, de una torta apetitosa, mira, pueden ser las mías propias de cualquiera persona que muestre una torta que enseña o que hizo o que quiere mostrar la receta qué ingredientes lleva la torta. Y en muchas de estas súper bonitas y todo, hay unas harinas muy regulares, las que se llaman genéricas, por ejemplo, nada que las llaman plain, eh, sí, como es que, como, bueno, como harinas genéricas, incluso sin gluten. Y cuando uno investiga qué son, uy, no sé, como 5 almidones metidos en la mezcla, o sea, no. Y claro, las tortas les quedan súper esponjosas, pero ven, es ver más allá de la superficie. ¿Qué pasa con 5 almidones en una mezcla que tienen una carga glicémica altísima? Son súper procesados, industriales, así no sufras de diabetes, es un poco, son agresivos este tipo de mezclas con el páncreas, eh, hasta con la misma energía vital. Entonces, pues las apariencias en general. Bueno, ¿qué más? Ese tema entonces de preguntar, observar las señales de advertencia cuando la vida te está diciendo que no. Y hay una frase aquí que estaba leyendo en unos apuntes que tengo sobre este tema y dice que todo lo que nos pasa en nuestra vida antes ha sido anunciado. Es como que tenemos señales de que eso va a pasar, tanto lo positivo como lo negativo. Entonces, si tenemos abiertos el radar, este live sobre eso, ¿no? Como abrir los ojos a estas señales, darnos cuenta, pues podríamos evitarnos lo negativo. No es obligación, no es que estemos forzados a un destino desagradable. No, en general no. Hay cosas, encuentros, cosas que deben cumplirse, son como acuerdos previos, como dicen acuerdos de almas, encuentros, algunas situaciones, sobre todo en la niñez, pues no tenemos el raciocinio para evitar cosas, ni la libertad, somos pequeños, dependemos de los adultos. Las cosas que pasan en la niñez, pues son más de destino. Pero en la medida en que crecemos, así haya encuentros predestinados, personas que nos encontramos por el camino, si tenemos la guía divina clara, podemos decidir hasta dónde llevar un encuentro, una relación con alguien, hasta dónde a volverla más cercana o menos cercana, eh, e incluso evitar, evitar sufrimiento. Hay un tema en física cuántica que se llama los yo o los universos paralelos, los yo alternativos. Es como si con cada decisión que tomamos, digamos que la Jenny actual decidió hoy hacer este live. Antier dije, ¿será que lo hago esta semana o no? La semana pasada no lo hice. Hubiera podido decir que no. Entonces hay una Jenny que decidió que no y en este momento no está acá sentada, está en otro universo paralelo haciendo otra cosa. Entonces cada sí, cada no, cada decisión que tomamos abre caminos y crea versiones de nosotros mismos que están ahora en otra experiencia. Podríamos ubicarnos en el yo que está minimizando dificultades innecesarias, sufrimientos innecesarios, ¿no?
A veces sí es necesario cometer ciertos errores, pasar por ciertas situaciones que no sean tan fáciles para aprender de ellas, a veces, pero al ir ganando más sabiduría, más conexión con el reino de los cielos, en nosotros mismos, en nuestro interior, no será necesario aprender de maneras dolorosas. Poco a poco ya eso no, ese método no será necesario, ¿sí? Pero al menos evitémonos, pues mientras vamos evolucionando, evitémonos dolores de cabeza innecesarios o situaciones que queremos dejar de repetir y vemos este tipo de señales. Ahora, ya que hablé de que también nosotros podemos, estoy acá viendo los apuntes, también nosotros podemos prever lo que nos muestra, nos es anunciado lo bonito, lo positivo. A eso lo llamamos lo que nos satisfacería, lo que nos trae felicidad y paz. Y ahí están las grandes oportunidades de crecer, de disfrutar, de ampliar nuestra satisfacción y equilibrio en muchas áreas de nuestra vida. Entonces, al contrario de lo anterior, es cuando las cosas se empiezan a facilitar. Por ejemplo, si estoy pensando en comprar algo y no me he decidido y de repente viene una persona que no sabe que yo estoy pensando eso y me dice, ay, mira, encontré este aparato. Así me pasó a mí con un extractor que quería y no sabía cuál comprar y estaba dándole vueltas y llegó una persona que no sabía que yo estaba pensando eso. De hecho, es una persona con la que no hablo casi. De repente me mandó una foto en WhatsApp, mira esta máquina tan chévere que me compré y era como la que yo estaba buscando. Y yo, ¿dónde la compraste? Yo pensaba que aquí no había. Sí, en Colombia, mira, la compré en tal lugar, no sé qué, está muy buena y me encanta. Y bueno, entonces como que esa no fue la única señal, tuve más señales de que era algo bueno, una buena oportunidad para mí. Y así, entonces es como que la sincronía, uy, pero como me vienen a hablar de esto y justo estaba pensando en esto, una amiga, ¿no? Ahora, ojo con la forma como se aplica. Esto no sería, si ustedes le hablan a alguien de esto o piensan mucho en algo, es muy probable que les empiece a salir propaganda, ya todos lo hemos vivido. Esa no es esa no es la guía divina, no, esa es el marketing, que con IA pueden percibir, ¿no? Grabar lo que estamos pensando, incluso diciendo, es que sí, uno a veces piensa en algo y no le ha dicho a nadie y de alguna manera ya hay tecnología para eso y se ha ido revelando, ¿no? Como que las ondas cerebrales se pueden interpretar por ciertos aparatos, bueno, eso ha avanzado mucho y pues no todo se revela, pero parte del marketing es ese. Entonces, pues ahí ya no es que te conviene, no, sino que te quieren vender algo. Saben que estás interesado, interesado, entonces te empieza a salir por todas partes, ¿sí? Bueno, voy a tomar agua para seguir. En esto es muy importante una frasecita que me gusta mucho y es que las oportunidades las pintan calvas. Viene de que te agarras de ese único pelo que tiene la oportunidad, porque es calva. Es casi no tienes en un pelo. Agárrate de ese pelo para que no te escape la oportunidad. O sea, aprovecha la oportunidad. Prepárate para la oportunidad. O sea, si quieres, te proyectas en cierto trabajo, si te encantaría hacer tal labor, entonces prepárate para esto, ¿sí? Entonces eso es aprovecharla y la oportunidad va a aparecer muchas veces cuando uno ya está listo y ahí está la habilidad de aprovecharla. Es que aquí había otra frase, miren, aquí avanzo en mis apuntes. Acá está. ¿Qué otra frase? Ah, esta me encanta. Las oportunidades están muchas veces donde creo que no están. Y no están donde creo que están. Ahí de nuevo viene el concepto que mencioné al comienzo
de que hay que bajarle a la arrogancia de pensar que nos la sabemos todas. O sea, yo sé que dónde debo ir, qué es lo que más me conviene. No, no, no. O sea, pregunta, pregunta, pide guía, observa. No, la mente cree que sabe muchas cosas, pero no sabe. Está muy limitada por muchas cosas. Unos más que otros, no siempre digo, pero déjate ayudar porque para eso hay una guía divina. A veces no queremos ir a un lugar o creemos que en tal situación no hay una oportunidad y hasta nos fastidiamos por tener que hacer ciertas cosas y resulta que ahí hay una gran oportunidad. Por ejemplo, uno sencillo, un trabajo, una función en el mundo. A veces las personas se empeñan en que este trabajo no lo hago, este sí lo hago. No digo que siempre esté mal o bien, es un ejemplo, una situación que a veces pasa. Pero ya es más terquedad porque en el que no quiere hacer la persona hay una gran oportunidad de muchas cosas que la persona, hasta de satisfacción, de descubrir habilidades, de conocer personas, pero la persona está encerrada, terca en su idea de que no, que ese trabajo no es para mí, que tiene que ser este. Y está desaprovechando una oportunidad. Entonces, y luego cuando se da cuenta y se abre o por cualquier razón la vida lo lleva a hacer eso que no quería hacer, se da cuenta que es muy feliz y que necesitaba esa experiencia para algo muy importante que lo va a llevar a otra cosa, de pronto más adelante, pero que era necesario eso que él se negaba a hacer. Entonces, esa parte es muy importante. Y además, lo contrario, cuando creo que, por ejemplo, cuando mencioné ahorita del viaje, creo que es una gran oportunidad irme a tal ciudad, a tal viaje, a tal estudio, y puede que no sea una gran oportunidad para ti, ¿no? Bien, ¿qué más aquí sobre esto? Em, y acá hay como una máxima también que tengo anotada para aprovechar las oportunidades. Y es dar siempre el 100% de uno en todo. Si vas a hacer algo, o lo haces con todas las ganas, con la mejor voluntad, o mejor no lo hagas, ¿sí? Eso es una máxima muy importante para las oportunidades y para la satisfacción en todas las áreas de la vida. Porque hacer las cosas ahí como porque toca, como a la fuerza, ¿cuántas veces nosotros no nos damos cuenta que nos atienden así en un sitio, no sé, en cualquier almacén donde vamos a comprar algo? Uno se da cuenta cuando la persona está haciendo un trabajo de mala gana, porque para ganarse el sueldo, ay, como, como eh, con una actitud desmotivada, aburrido, como, ay, ojalá ya sean las 6, qué pereza hacer esto, sí, sin nada de entusiasmo, eso, ahí no está dando la persona lo mejor de ella misma. Entonces, lo que sea, si corresponde hacer, si no llegó la persona que limpia la casa y hay que lavar las ventanas o lavar un cerro de loza, hazlo con tu mejor voluntad, busca la manera de cambiar pensamientos negativos de juicio con respecto a lavar la loza, decir que chévere, mira qué alegría tener esto limpio, qué lindos estos platos, estoy honrando este lugar, preparándolo para mañana, para poderme alimentar bien. O sea, como es la forma como percibimos las cosas la que nos hace tener mala voluntad o buena voluntad hacia una acción, la que quiera que ella sea. A veces hay que hacer cosas que en principio no nos gustan hacer, eso es parte de la vida y es parte de la flexibilidad mental y de abrirnos al servicio, actitud de servicio y de oportunidades, el tener esa disposición de amor hacia cualquier labor, de disfrutarnos cualquier labor, disfrutarnos. Hasta allá va el aprovechar las oportunidades. Porque sea que nos guste o no, en principio, para dar lo mejor, haciendo cualquier actividad, es clave lograr disfrutarla.
Quien no está disfrutando no está dando lo mejor. Quien no está motivado, entusiasmado, no está dando lo mejor, ¿sí? De sí mismo. Que el entusiasmo mueve mucha energía. Un vendedor y una persona que te quiere vender algo, que está con entusiasmo, con una sonrisa, venga, yo le muestro aquí, no le gustaron estos zapatos, venga, yo le muestro otros, y esto amable, eso se le ven bonitos, uno siente esa actitud de querer colaborar, no solamente es por vender, sino una bonita actitud de entusiasmo frente a su trabajo y de servicio a otro ser humano. Eso abre muchísimas puertas, eso es como una llave de éxito. Entonces, de muchas oportunidades que a veces la persona ni se da cuenta que está abriendo. He oído unas historias bellísimas de, por ejemplo, de vigilantes de edificios que tienen muy buena actitud y luego alguien observa esa capacidad de servicio y siente confianza hacia una persona así y los contratan luego de supervisores en un almacén, van ascendiendo y así hay unas historias muy bonitas donde las personas solo por realmente dar lo mejor en un trabajo abren muchas puertas sin darse cuenta, porque no lo hacen por eso, lo hacen porque dan lo mejor, tienen capacidad de servicio. Eso también es ley de oportunidad. Bueno, ¿qué más iba a decir al respecto? Aquí tengo unas pautas que anoté en la invitación al live. Un segundo para no dejarlas de lado. Acá. A ver. Esta es una pregunta muy común. Y es que a veces se confunden las oportunidades con las señales de oportunidad con trampas de nuestro propio ego para llevarnos a situaciones poco satisfactorias. Alguien me comentaba hace poco en una sesión de consejería esto. La persona dijo, estaba pensando en terminar una relación o no terminarla, una relación romántica. Y entonces le dijo al cielo, al Padre, bueno, yo me voy a desapegar, muéstrame si esta persona me conviene o no, si esta relación me conviene o no, quiero una relación bonita, una relación de respeto, constructiva, y puede ser esta persona o puede que no sea esta persona, me abro a lo que tengas preparado para mí, sé que será lo mejor, o sea, como que se expresó de esa manera desde su corazón. Y ya se había desapegado más de la relación que quería cortar. Entonces salió a la calle y ¡pam! Se encuentra inesperadamente con la persona con la que ya estaba cortando. Y entonces lo interpretó como que, esta es la persona. Sí, esta es la persona. Y resulta que no lo interpretó bien. ¿Cómo lo supo? Porque por los acontecimientos posteriores, porque volvió a abrirse a la persona. Pensó que era una señal por ella haber dicho la petición, digamos, sí, quiero una pareja tal. No, encontrarse con alguien inesperadamente no necesariamente es que es por ahí. No. Porque resulta que, esto es muy sutil, quiero aclararlo, qué es y qué no es oportunidad o qué es o que no es que no, una advertencia. Lo mismo es cuando uno tiene miedo de hacer algo, que como que se le paralizan las piernas, el estómago se te hace un nudo, eso se debe ser que no me conviene. No, es miedo, eso no es ninguna señal, es miedo. Sí, enfrenta el miedo. ¿Ven cómo uno puede confundirse? Entonces, esas son señales sutiles. Lo que pasa es que cuando uno está queriendo desapegarse de algo, de alguien, está cortando un lazo de apego con una persona, eh, cualquier encuentro, cualquier pequeña empujoncito hacia volverse a enganchar con la persona es aprovechado por el ego, porque es el ego de uno. Sobre el ego hablamos en los lives pasados para que se enganchen también por ahí, se conecten con esa información para ahorita no volver a repetir todo, pero es bien profundo, le dediqué como tres lives a esto, de distinguir la voz del ego de la voz de nuestro ser real.
El ego es la parte que nos causa todas las dificultades en nuestra mente, o sea, que es el que nos sabotea, no nos deja desapegar, no nos mantiene atados a situaciones de sufrimiento y se las ingenia muchas veces. El ego también fabrica fuera situaciones, se expresa a través de la ignorancia de otras personas, cosas así que nos confunden y a veces hasta el ego propicia este tipo de encuentros para mantenernos enganchados a cosas que no nos convienen. Entonces, es algo muy sutil, pero la persona está vulnerable porque tiene sentimientos aún conectados con otra persona. Entonces, solo encontrársela ya le mueve los sentimientos y algo dentro de ella quisiera que fuera esa persona porque tenía una ilusión, porque todavía no ha cortado. Entonces, el juicio está muy sesgado. Dice, sí, sí, eso me lo encontré, sí, debe ser que es esta persona. Y justo acabé de decir esta oración, o esta frase, o le hablé al Padre Celestial. Resulta que el encuentro puede ser simplemente una oportunidad para que reafirmes tu deseo de cortar con una relación que es tóxica, que no te conviene. ¿Mm? Muchas veces para avanzar en una petición como esa, de decirle a la vida, me abro a relaciones maravillosas, la vida dice, listo, pero antes tienes que cortar con la que no, la que te tiene limitada. Mientras uno no renuncia al pasado, a lo que no está pidiendo, a lo que no ya no aporta en su vida, lo que lo tiene estancado, pues no se va a abrir algo nuevo. Entonces, hay que cortar y muchas veces la forma de cortar es estar muy firme eh, y ahí ya sientas tu posición frente a la vida de a ti misma y a tu ego. No, no, ya decidí que no es por ahí, ya me di cuenta que no es por ahí. Entonces, cuando hay esas pruebas que uno se encuentra, la persona que hay tentaciones del ego a volver a lo mismo y tú dices no, estás cortando de una manera más firme, estás diciéndole a la vida que quieres y que no quieres, y eso te abre. Entonces, no era tanto eso, sino una forma de cortar y de aclarar las cosas para poderse abrir a lo que la persona está pidiendo desde su corazón. ¿Ven? Entonces, la forma como interpreta la mente puede ser muy subjetiva. Cuando uno está atado a un deseo, a una ilusión, a un capricho de la mente, a un apego por algo, a veces no tienen que ser personas. Hay apegos a sueños, a ideas, al éxito en tal cosa, es que me tiene que ir bien en tal cosa ya, porque necesito mostrárselo al mundo que tengo éxito, porque apegos, dependencias de situaciones, de que algo pase, de esto, ahí nuestro juicio está nublado. Y cualquier pequeño atisbo de algo lo interpretamos como que sí tiene que ser así porque está sesgado por lo que nosotros quisiéramos que fuera, ¿sí? Entonces hay que tener eso en cuenta y ser más realistas al respecto. Y acá viene lo de la inspiración, el pensamiento que llega durante una meditación, durante una oración, habla con esta persona, ve a tal lugar. A ver, depende. Hay también que cuando es una señal, que cuando no. Ah, depende de lo que acabo de decir. Si uno está, y eso es algo que nadie lo va a saber por ustedes, cada uno honestamente debe evaluar su interior cómo está. Si estás muy encaprichado con algo o si estás desesperado en un lugar, no te has adaptado, no estás en paz con unas personas o en una situación, quieres huir, salir corriendo de ahí, no has podido, y se te abre una pequeña puerta por un lugar o una voz te dice, vete a otro lugar, a tal lugar, tú inmediatamente dices, sí, era la voz divina, esto es lo que me conviene y adiós. Pero ahí hay que tener mucho cuidado con esas decisiones. No digo que no, que sí, cada uno debe evaluarlo, pero ahí es muy probable que la persona esté sesgada por la desesperación. O sea, leer las señales claramente requiere estar en neutro, en paz, no sesgado ni por un apego a una relación o a que se cumpla algo
o a huir de un lugar porque uno está desesperado con las personas o con la situación. Estar cómodo y en paz, porque uno se puede adaptar a cualquier lugar y a cualquier trabajo, o sea, la felicidad ya está dentro de nosotros. Entonces, lograr ese nivel de paz y de servicio, de actitud frente a cualquier experiencia o personas. Cuando estamos centrados en eso, ahí es más claro interpretar, gracias por los corazones, las señales, las oportunidades más claramente. Porque, repito, a veces esa voz de que hace esto o ese encuentro es más como una trampilla, como la llamé la invitación al live, una trampilla del ego para otra vez engancharnos en situaciones que pues no nos van a llevar a ningún lado o a experiencias desagradables. Una vez a mí me pasó, pero vean lo sutil, es que ya tengo dos ejemplos recientes de eso, esa sensación o como que llega un pensamiento en momentos de interiorización que te dicen, ve a tal lugar, habla con tal persona, y uno no está pensando en eso. Una vez a mí me pasó eso y fue muy satisfactorio. Pero yo estaba en neutro, yo no estaba queriendo nada ni pidiendo nada, estaba en paz, ni siquiera me acordaba de esa persona con la que ese pensamiento me decía que fuera a hablar. Había terminado un trabajo como consejera en una universidad y estaba empezando a hacer otras cosas en otras áreas de la escuela y pues en mi escuela, ¿no? Ya no es la universidad. Pero la voz me dijo que me dijo así, me dijo, habla con tal persona, uno de las personas con las que era mi jefe en la universidad, una directiva, que ella tiene algo más de la consejería para ti, es importante que hables con ella del trabajo que hiciste. Y yo pues ya llevaba como 2 meses que ya habíamos terminado el acuerdo, el contrato. Y yo a ir a hablar con ella, además ella viaja mucho, o sea, no, como que para qué. Ya, yo sé, yo no estaba pensando en eso, estaba muy, pero observen que ahí no había apego emocional ni por volver a ese lugar, ni preocupación por lo que hacía ahora, no, yo estaba muy tranquila con lo que estaba haciendo, no sé por qué apareció ese pensamiento, pero volvió y se repitió, entonces me dio curiosidad y dije, puede ser una señal de algo. Y efectivamente, había algo muy importante que debía hacer en ese lugar. Y si no hubiera hecho caso a esa voz, que era totalmente irracional, porque yo no lo hubiera decidido desde la lógica, no tenía ninguna lógica, ni siquiera ir allá sin cita, era lógico. Pero la voz insistió y dije, voy a hacer caso. Entonces fui ese mismo día y precisamente apenas yo llegué, me encontré a alguien en la puerta, a un estudiante que también estaba esperando a la persona. Y, y pues yo pregunté si está en Colombia, porque como sé que viaja tanto. Sí, sí, ya viene, está almorzando. Entonces, bueno, va a esperar. Y llegó y apenas me vio, me dijo, estábamos hablando de ti en el almuerzo. Y yo, ¿de mí? ¿Con quién? Y entonces con un padre de uno de los estudiantes que había atendido, que había tenido un problema emocional muy, muy fuerte, con adicciones, con cosas muy, muy extremas y hicimos un trabajo muy bonito, salió muy bien. Y entonces el señor pues le había contado a ella y apenas me vio, me dijo eso, vio al estudiante que la otra persona que la estaba esperando y se rió y dijo, entren los dos de una vez a la oficina. Y apenas entramos me dijo, él va a ser tu próximo consultante. Él, ¿quién eres? Y él iba a un psiquiatra, bueno, él iba a ir a él iba a otra cosa, le habían recomendado otra línea de consejería, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, pero en ese lugar que es un lugar muy conservador, hay una psicóloga profesional y me daban los casos que no funcionaban con los métodos convencionales, porque había estudiantes que se ponían muy agresivos con la psicóloga y se peleaban con todos los psiquiatras y ya no sabían más qué hacer con ellos. Entonces, pues eso de nuevo son cosas de la guía divina, porque yo no lo busqué ni tengo el título, yo soy ingeniera, sí me he preparado mucho para ser consejera, pero por métodos alternativos. Y respeto mucho el trabajo de los psicólogos y los psiquiatras, pero el punto es que la vida me fue llevando y en esa universidad donde era profesora
de modelos matemáticos aplicados a negocios, terminé siendo consejera y trabajando con padres, con estudiantes, con la psicóloga. O sea, era un trabajo muy, 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 muy interesante. Y aún, claro, estoy en contacto con muchos estudiantes, con padres directamente. Hola Silvita. Entonces la vida te va llevando y el caso es que yo no me hubiera imaginado toda esa sincronía de que iba a conocer a una persona que andaba buscando una ayuda terapéutica, que no le estaba funcionando el psiquiatra, que quería algo diferente, no todo el mundo necesita lo mismo, y que además tenía el respaldo de la dirección de pregrado para continuar y que debía aparecerme por allá. Entonces me aparecí en el momento justo y seguí trabajando con más estudiantes y yo ya había terminado teóricamente yo ya no iba a estar más ahí. Entonces me convenía, pero hace poco, y era parte de un plan bonito, pero hace poco alguien me contó algo parecido, que estaba meditando y que no sabía qué hacer y que una voz en su mente o le apareció un pensamiento que se fuera a tal lugar, a tal país. Pero como yo sabía cómo estaba la persona de ánimo, sí le dije, ojo, porque es que estás muy movido, o sea, aunque en el momento de hacer la meditación la persona estaba tranquila. Lo que pasa es que hay técnicas donde mientras tú estás meditando entras en un estado de paz, pero todavía hay tensión mental, todavía hay apego por un deseo, por algo, porque se cumpla algo. Ahí todavía puede haber depresión. Es decir, es como cuando uno duerme profundamente, puede que duerma rico y todo, estás meditando y meditas delicioso, pero cuando te despiertas, vuelve la ansiedad. Eso puede pasar, es normal. No es que sino que en el momento de dormir o de meditar profundo se queda como apagadita esa sensación. Después ya se pueden ir quitando todas esas desagradables sensaciones, pero a lo que voy es que cuando uno está muy reciente con un apego, está soltando un deseo, está en una situación con mucho movimiento emocional, a veces esos pensamientos no son tan confiables, porque esa persona le hizo caso al pensamiento y al final el resultado no le convenía haberle hecho caso a ese pensamiento. Lo que yo me acuerdo que yo sí le dije a la persona como esto, más o menos le traté de explicar y la persona me decía, no, pero es que tiene que ser algo positivo para mí, porque yo ya estaba tranquilo, estaba en paz en la meditación, eso quiere decir que yo escuché la voz de la guía divina, yo le decía, no, también hay unas voces que nos tratan de confundir, las del ego, las de los planos sutiles de otras dimensiones, a veces se meten ahí a crear ruido, sobre todo cuando la persona ha estado bajita de energía, en conflicto, y sabía que esa persona había pasado por situaciones muy difíciles emocionalmente por ese tiempo. Entonces la energía de la persona está bajita en general, así en la meditación haya descansado. Y ahí es más afín con esas intromisiones, ¿sí? Como con ideas de cosas que lo van a llevar es a más problema, más conflicto. Entonces yo en esos casos sugiero algo muy práctico, porque pues en mi caso no era irme a otro país, era tomar un bus e ir, ir a una universidad, pues no tenía más que perder sino 2 horas de tiempo, ¿sí? Ir y volver, si no pasa nada, pues no pasa nada, pero ya uno irse a otro país, hacer un gran gasto de dinero, en montarse en una ilusión de algo, de que va a salir algo y después desilusionarse, eso ya es mucho más comprometedor, ¿no? En emociones, en todo, en dinero, en tiempo. Entonces, cuando son cosas así, yo sugiero algo práctico. ¿Qué tal si la voz te está diciendo, bueno, ábrete a esa posibilidad? Entonces, ¿qué es abrirse? Pregúntale a la vida, pero para preguntarle a la vida uno tiene que irse al otro extremo del mundo. Primero, actúa desde donde estás, primero, qué opciones reales hay para lo que quieres hacer en ese otro lugar, qué te ofrecen, se abren puertas o no, concreta, ya. Y estate abierto a que la vida te diga sí o te diga no, por medio de lo que va, las respuestas que recibas a esas acciones, ¿sí?
Es como el que quiera cambiar de trabajo. Ay, no sé, no me siento cómodo, no sé qué. Eso es una señal que me siento incómodo. No, no, no. Eso es que no te estás adaptando y que permites que tu paz se afecte por un lugar. Otra cosa es que uno diga, ya como que el ciclo yo acá puedo ser feliz, hago muy bien el trabajo, pero siento que es el momento de abrirme a otra cosa. Pero no porque esté desesperado ni nada, sino que hay algo que me dice que ya hay otro lugar para mí. Es muy sutil, de nuevo, cada uno desde la honestidad debe evaluarlo. Cuando uno se va de un lugar huyendo porque no se pudo adaptar, porque está desesperado, porque le fastidia a todo el mundo, le fastidia lo que hace, no es buena señal y no es tan fácil, probablemente o no le sale algo peor o similar a lo que ya tenía. No es buena señal. Hay que primero estar en paz para moverse, es decir, no hacer resistencia a los lugares y a las personas, porque eso nos mantiene atados a la misma experiencia, o a ese lugar o a lugares similares. Entonces, si una persona quiere cambiar y dice, ya voy a cambiar, entonces, ¿qué es preguntar a la vida? Desde la paz, desde la actitud de servicio y de gratitud al lugar donde estás, la buena onda, el entusiasmo, pues manda hojas de vida, pregunta por aquí, por allá. Ya, si manda 100, me insiste, 50, 100, 200, listo. Y si nadie te responde es que la vida dijo no. ¿Sí? No digo que estés por vencido a la primera, pero manda pero tranquilo, si dicen que no, pues no. De pronto no es el momento y de pronto la primera te abren una puerta, que eso pasa, a mí me pasó una vez así también, sentí eso y de una, como a la segundo intento ya se me abrió una puerta que no me esperaba, entonces es preguntar, no suponer, no, es algo más concreto, entonces uno concreta, y es muy importante lo que acabo de decir, si uno se quiere ir de un lugar y que me abre una voz y que no sé qué, primero con honestidad, cierra bien el ciclo en el lugar donde estás. ¿Cómo lo cierras? Dando lo mejor de ti, respetando y aceptando otros puntos de vista de las personas de ese lugar, observando si lo que hacen para ti te quita paz o no, si te confrontas, si te la pasas peleando todo el día con eso, internamente o externamente, si eres capaz de tener armonía con esas personas, así no estés de acuerdo con ellas. Todo eso te ayuda a cerrar bien un ciclo y que la vida te abra la puerta en otro. Pero si estás fastidiado, desesperado, eh, pues ahí estarías huyendo y no es tan fácil que lo otro sea de verdad, algo nuevo y algo diferente, ¿m? Y que vaya a funcionar, que sea fluido. Entonces ahí va otro mensaje, para que fluya todo, es necesario dejar de hacer resistencia. Fíjense que el agua no hace resistencia a la roca, el agua se mete por el caminito con suavidad, ¿sí? Songo, sorongo, sorongo, sí, el agua va buscando su camino. Entonces, cuando hacemos resistencia, es que yo no me aguanto que alguien me diga tal cosa. Eso no quiere decir que no podamos hacer acuerdos, expresar lo que nos gustaría cambiar, pero es diferente desde un estado de centro, de no imponerle al otro, tienes que hacer tal cosa, tú debes hacer el drama, sino desde ecuanimidad, pero expresar lo que es necesario expresar. Pero si como que no quisiéramos cambiar a los demás, no los podemos aceptar, hay mucha resistencia a un lugar o a las personas que tienen todo el derecho a pensar y ser como son, porque nadie se le puede obligar a cambiar. Usualmente eso nos mantiene atados a esas personas y a esos lugares, entonces no es fácil fluir hacia otros, ese es un truco. Como que cuando uno ya está en paz con un lugar y dicen, pues sí, yo puedo ser feliz, aunque esta persona haga tal cosa, igual yo puedo ser feliz. Un compañero de trabajo, quiero decir, si hay situaciones que se escapan de nuestra decisión, de que nosotros no podemos cambiar a la gente, ni nos podemos ir ya del trabajo, porque no podemos dejar tiradas las cosas, entonces ok, me adapto y ya igual voy a ser feliz y dejo a la persona que sea como quiera ser.
En ese momento usualmente pasa mucho que se abren otras puertas porque uno ya no está haciendo resistencia, la vida fluye mejor. Eh, ya no necesitas aprender nada más de ese lugar. Ay, cuando uno ya no necesita aprender nada más de algo, de una situación, de la interrelación con las personas, la vida solita te abre puertas, fluye. Ese es otro truco también para la fluidez. Bueno, ya llevo más de una hora, creo. Sí, ya son las 9, empecé como a las 8:45. Entonces, casi una hora larga. Vamos a dejar hasta acá y la próxima semana continuamos con este tema, porque me faltan varias cositas para redondear. Y si tienen preguntas, chévere, o sea, o situaciones en las que no saben si es señal, si no es señal, o recuerdan cuando, eso sirve mucho porque les va a dar guía para las próximas ocasiones. Cuando ignoré las señales y qué haría la próxima vez para poderlas ver más claro, qué hice antes que no me dejaba ver más claro. Y ojo con los caprichos, caprichos, como me dijo alguien hace poco en consejería. La mente es muy caprichosa, la de todos nosotros. Se encapricha, incluso con ideales. Ay, es que es tan lindo mi sueño. No, es que lo tengo que conseguir. Es tan hermoso. Sí, pero de pronto no es lo que te corresponde hacer, ¿no? Y esto no es por ser uno como resignado, no, 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 sino porque la vida te tiene para otra cosa, que va a fluir más fácil para ti, no es tu camino, es como también confiar en eso. Así sea un sueño hermoso, maravilloso, no apegarse, no aferrarse a las cosas, sueños de cosas del mundo, quiero decir sueños, metas, personas, suelta, suelta, suelta. Y más bien date cuenta que adentro de ti ya está todo. Ya no tienes que estarte agarrando de cumplir cosas, de obtener cosas o relaciones para ya ser feliz. Ya la felicidad está en ti, es tu estado natural de tu ser real. Entonces eso te permite también soltarte de los caprichos. La mente se empeña y cuando uno está encaprichado es como la mente muy rígida que algo tiene que ser de tal manera, pues está, eso te vuelve como esclavo de los resultados, de que si algo no se da, te da mucho miedo, si se va algo, alguien no se cumple, sufres demasiado, te aferras, controlas en las relaciones, todo eso porque hay una rigidez mental, hay un capricho. O si uno se da una meta, un sueño, no, eso es terrible, qué depresión, que no se dio, uno siente que fracasó, nada, eso no es así, eso es un capricho mental. Muchas veces, y con esto termino, que algo no se dé es una ganancia, es una protección. Bueno, vamos a dejar hasta acá. Los quiero mucho. Feliz noche. Quedó grabado para quienes llegaron ya cuando estábamos terminando o en la mitad. Todo ya inmediatamente queda grabado aquí en Instagram. Un abrazo. Y luego lo paso también a la página web y a YouTube. Hasta luego.